Vale, disoluciones, empezamos. ¿Qué concentraciones? Vale, no las sabemos todas, me imagino, lo de gramo, litro, porcentaje, masa y volumen, ¿vale? La molaridad, genial. La normalidad la borramos de nuestra memoria. Efectivamente, la borramos de nuestra memoria porque hace años que ya no se usa. Puede ser que de repente os caiga un ejercicio en las manos donde diga no sé cuánto es normal. Pues ese ejercicio no lo hacéis y punto. Ya lo de la normalidad ya no se usa, ¿vale? La molalidad, ¿la tenemos clara la molalidad? ¿Nos acordamos? Moles por kilo de disolvente. Esa cuenta, porque no me doy cuenta. Moles de soluto. Kilos de disolvente. Los gramos litro, el porcentaje en masa, que puede ser en masa o en volumen, y la molaridad, sí, ¿no? Vale, y luego está la fracción molar, ¿vale? Que son los moles de soluto partido de los moles totales que yo tengo, y la fracción másica, que es, ¿vale? Esto es masa de soluto en algunas fórmulas, fracción másica, ¿vale? Y con esa ya tiramos, ¿vale? Entonces, si queréis, para no deprimirnos, hacemos el ejercicio 1, os doy un par de minutitos, lo pensáis y lo hacemos y así ya nos cogemos una gracia, que es fácil, y rompemos, y ya entramos en modo química en nuestro cerebro. Pero es el 1 de... El 1, la ficha 4, Vale. ficha 4, ejercicio 1. ¿Vamos allá? Venga. Ya digo. Ficha 4, ejercicio 1. Venga, hacerlo en un momentico. No iba a pasar, pero es fácil, ¿no? A ver. ¿Cuál es? El 1. ¿Qué dice? Que tengo pentahidratado más 100 gramos de agua. Y tengo que calcular el porcentaje del sulfato de cobre anhidro y la molaridad del sulfato de cobre anhidro. Molaridad pide. Sí, concentración. Bueno, pues no pasa nada. Molaridad. Ya está. Cambiamos la letra y ya está. Necesitaréis la masa, para adelantar, la masa del sulfato de cobre pentahidratado pesa 249,68, la masa del sulfato de cobre anhidro 159,6. ¿Relativo o relativo? Aquí no comunidades. ¿Vale? El pentahidratado es el azulito, súper mono, y el anhidro es blanco transparente, o sea, es como si fuera la sal, o sea, súper cristalino, súper transparente. En el momento de entrar la red cristalina se pone azul, que es como normalmente está. Para tenerlo anhidro hay que meterlo en la mufla y hay que quitarle con un desecador y quitarle el agua. ¿Bien? ¿Esto sabemos hacer? Yo no estoy loca, pero yo no me acuerdo de quitarme las aguas. No, sí.
¿vale? Mira, tengo 10 gramos del... ¿Qué quiere decir? Que de cada 249,68 gramos Hay 150. del sulfato pentahidratado, tengo 159,6 gramos del anhidro. Y esto yo no he hecho los números, ¿eh? O sea, no lo he hecho, no se lo queda. Y con eso tendré los gramos que tengo de verdad de sulfato de cobre anhidro, porque no tengo 10, tengo menos. No se lo queda porque no lo he hecho. Da 6,39. 6,39. Pues el porcentaje en masa, pues 6,39 gramos de tal por 110, que es la masa total, y por 100. Y con eso tengo el porcentaje de sulfato de cobre, ¿vale? Y la molalidad, que son moles partido kilos de disolvente, pues tendré que hacer los moles. Moles, 6,39 partido la masa molar, que son 159,6, ¿no? ¿Y cuántos kilos de disolvente tengo? Paso el agua. 0,01, ¿no? Ah, claro. ¿Seguro? Ah, por los otros 5. Esta es la trampa. Hay que estar atento. Por los otros 5. Eso es agua que está ahí. Kilos, pues tendré los 100 gramos más. ¿Esto qué serán? 3,61, ¿puede ser? Pero ¿y por qué estamos usando el peso molecular del anhidro? Porque es la molalidad, es los gramos del anhidro partido de su masa molar. Estos son moles, los moles del sulfato de cobre. Y aquí los kilos de disolvente. ¿Esta la he hecho bien? ¿La he hecho bien? Vale. Más 3,61 y por 10 a la menos 3 para pasarlo a kilos. Es decir, ¿cuánta agua tengo? Pues tengo los 100 estos más estos 5 moles que me iban cada mol de estos. Que al final, estos son gramos de agua que sí, que yo las habré metido con el sulfato de cobre, pero la disolución está, eso ya está disuelto, ya se ha juntado con los demás. Entonces tengo 100 más esto, tengo 103,61 gramos. Pasado a kilos, lo divido, pues, y eso es lo que me dé esa operación. Esto ya vamos entrando en zona de confort, más o menos. Si no, a ver el 3, venga. El 3 lo que tiene es un enunciado enrevesado, que yo lo tengo que leer 3 veces para decir, ¿qué? Espérate, y lo voy a volver a leer, que no sé lo que me están diciendo. Vale. ¿Borro? Pero ¿no saca 3,61? A 10 gramos le quita los gramos. Claro, Ah, vale, claro, ya. tenía 10 gramos en total. Si de estos 10 gramos, 6,39 son de sulfato de cobre, pues lo que falta, pues agua. Vale, ¿cuál es exacto? ¿Sí? ¿Borro? Sí, ¿cuál has dicho? El 3. Y ya así empezamos, ya así hacemos dos que nos dan un poquito de confianza. Bueno, tienes un trampa. Bueno, a ver, aquí tienes que darte cuenta que el sulfato de cobre llevaba agua. Si no, es el 3, ¿vale? Aquí, si no sabes lo que es la lejía de potasa, Va jodido. pues un poco porque, a ver, Pues no como yo. Yo no también. manejo. Eso no sé lo que es. la lejía de potasa es el hidróxido de potasio. Yo no manejo. Ah. Yo no. Lo
¿Lo pone? ¿Lo pone? Bueno, no pones partiendo de un... El hidróxido De un de hidróxido sodio. de potasio. Vale, sí, pero- Será eso, claro. Pero vamos, sí, la lejía de potasa es una disolución de hidróxido de sodio. Potasa de potasio, ¿vale? Vale. Entonces, que yo lo que quería preparar era... Bueno, dejo que lo leáis, porque yo a la primera vuelta digo, ah, vale. Pero nos dice que el... Es que yo lo estoy interpretando mal. Claro, es que el La enunciado pureza es... del hidróxido de potasio... Claro, es que está redactado un poco raro, ¿vale? Porque pone, al preparar una disolución al 50%, usando el hidróxido de potasio y agua, de pureza, ¿no? claro, el hidróxido de potasio que yo he usado es del 90. ¿Qué pasa? Que como era del 90, la he cagado y en lugar de preparar al 50%, he acabado preparando una... porque no me he dado cuenta que no era del 100%. Como no era del 100%, la que he preparado me ha salido de menos. Y he preparado 200 gramos de esta disolución. He dicho, mierda, la he cagado. Cacaculo, pedopis, la he cagado. Y entonces te dice, jolín, la tengo que rectificar. Y te preguntan, ¿cuántos gramos de ese hidróxido de sodio que está al 90% tengo que añadir aquí? Tengo que añadir aquí para que al final sí que sea de 50. O sea, yo ahí le añado para que al final sí sea del 50%. Entonces te preguntan, ¿cuánto más tengo que poner? Porque claro, he pesado de menos pensando que era del 100%. ¿Vale? Se puede hacer de muchas maneras, o sea, hay distintas maneras de plantearlo. Yo creo que lo he planteado de la más rápida, pero no sé. A lo mejor vosotros lo hacéis más rápido. Con otro... Cuando me digáis. ¿Vale? Yo creo que sea el 50%, ¿verdad? La masa total será los 200 más los gramos que yo añada. ¿No? Los gramos que yo añada, esto, a esto lo voy a llamar X. Y aquí tendré, ¿cuánto tengo aquí? Los X más los gramos. Esta X no es esta, perdón. ¿Vale? X es... esta es esta, vale, pero esta no es esta. Aquí es la potasa que de verdad tengo, ¿no? Lo que yo añada llevará hidróxido de potasio y merdeatos. A mí me preguntan en total cuánto más de ese reactivo tengo que coger. Y aquí tengo que poner solo el hidróxido de potasio. Entonces hay una parte de hidróxido de potasio que ya tengo metido aquí, que será el 45% de esos 200 gramos. O sea, los 200 gramos, si lo multiplico por 0,45... Es que me quedo sin línea. Es que lo he hecho aparte, pero por hacerlo todo junto, ¿vale? Eso es lo que ya tengo. Pero no es puro. No, este sí, me ha dicho. Yo he usado uno al 90% y al final he acabado teniendo una disolución al 45% de esto. ¿Qué significa el 45% de esto? Que tengo 45 gramos de hidróxido de sodio por
100 gramos de disolución. ¿Es esto el 45%? Ya, pero te dice que tiene un 45% de lejía, pero esa lejía no tiene No, capacidad no, 100%. no, 45. Que yo he querido preparar lejía de potasa, que es una disolución de hidróxido de sodio. Y al final he acabado teniendo una disolución de hidróxido de potasio al 45%, no al 50%, que es lo que yo quería hacer. ¿Vale? Tengo 200 gramos de una disolución al 45% de esto. Quiere decir que cada 100 gramos tengo 45, o sea, si yo multiplico 200 por 0,45 son los gramos de hidróxido que tengo. ¿Vale? Y ahora le tengo que añadir una cantidad para que toda esta operación me dé 50. Y tendré que añadir que esta X, toda la X es hidróxido de sodio que yo añado, No. solo el 90%. Y de ahí, sin equivocarme con los mates, saco la X. Entonces, la masa total son los 200 que tengo más lo que voy a añadir extra, con marranatos incluidos, porque es toda la masa de la disolución. Lo que ya tengo más lo que me falta, que es el 90% de esa cantidad que yo estoy añadiendo. Dime. Es que no entiendo el ejercicio. O sea, si yo quiero entender Vale, yo el quería... del ejercicio, es que a ver, Y lejía de potasa es una disolución de hidróxido de sodio. La lejía de vale, potasa... te dice que la pureza de ese hidróxido de sodio es el 90%, ¿o no? Sí. No es la pureza. La pureza es el 90% del que yo estoy pesando. Claro. Todo el rato. Todo el rato, pero yo no lo sabía. Entonces yo al principio pensaba que la pureza era del 100%. Entonces yo he hecho los cálculos pensando que esos gramos eran del 100%. Y claro, no me ha salido del 50, me ha salido del 45 porque no todo era hidróxido de sodio. Como no todo era hidróxido de sodio, me he quedado corto en concentración. Y el 45% Es lo que he preparado de verdad, pero no es lo que yo quiero. que solo es hidróxido de sodio. Vale. 45% es una disolución al 45%. De hidróxido Ya de no, sodio. ya no es un sólido, es una disolución. Son 200 gramos de disolución Ya, al ya. 45%. Que si yo hubiera tenido una potasa del 100%, lo hubiera clavado y hubiera sacado la concentración que yo quiero. Pero como lo he hecho mal, no he llegado, me he quedado corta, por lo tanto tengo que echarle más hidróxido de sodio a esa disolución, tengo que añadir una cantidad Está el X 90% de pureza. de porque ese pones hidróxido de cero. sodio que es al 90%. Por eso ahí lo tienes en cuenta, ¿no? Claro, porque si yo aquí digo que toda esa X que yo pongo es hidróxido de sodio, vuelvo a cagarla. Entonces, en la masa total sí pongo X, porque es la masa total de la disolución. Pero aquí no. Aquí esa X, solo el 90% de esa X me suma hidróxido de sodio. Vale, vale. Ya. ¿Vale? Entonces, al final quiero que sea 50. Esto será lo que pesa al total. Y el hidróxido de sodio que tengo es el que ya he puesto antes, cuando me he equivocado, más el que me falta añadir. Y lo dejo todo en función de la cantidad de... Y así ya directamente calculo lo que yo quiero. ¿Sí? Pues bueno, esto será para calentar un poquito. Ahora empezamos con las propiedades coligativas. Hay ejercicios ahí de disoluciones un poquito para calcular si queréis practicar, unos un poquito más liosillos, otros un poquito menos, pero bueno, como luego haremos estequiometría, pues en la estequiometría también salen disoluciones, o sea que ya va todo un poquito junto, pero antes de meternos en estequiometría hacemos las propiedades coligativas. Repaso de propiedades coligativas. Otro. Bueno, hay todas las disoluciones, en general, ¿vale? Las propiedades de una solución están las coligativas, que son las que vamos a ver ahora, ¿vale? Y las otras que se llaman constitutivas. Estas dependen de pues, la sustancia que yo tenga en la disolución, ¿vale? Pues el punto de fusión, pues eso.
depende. Pero las propiedades coligativas no dependen de la sustancia, sino dependen de la concentración de según qué especie. ¿Vale? Las constitutivas pues, son las propiedades normales de una disolución y las coligativas es pues, cambiar ciertos parámetros en función de las especies que yo tengo ahí disueltas que me cambian las propiedades de la disolución. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son las propiedades coligativas más típicas? Vamos por orden, ¿vale? Conforme las voy a explicar. ¿Vale? Yo creo que vamos a empezar, sí, por estas, que son más. Vale, aumento del punto de ebullición. Aumento del punto de ebullición. Si yo he hecho una sustancia, una disolución, puedo conseguir que ese disolvente que tenía un punto de ebullición no sé cuál, por tener disuelta una sustancia, da igual, casi la que sea, aumenta su punto de ebullición. También tengo el descenso del punto de fusión. Lo mismo, pero al revés. ¿Vale? ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque yo al meter una sustancia no volátil dentro de un disolvente, aumento la cohesión que hay entre las partículas de ese disolvente. Entonces, claro, si yo aumento la cohesión entre las partículas, me cuesta más pasarlo a gas. Por eso aumenta la temperatura de ebullición. Y pasa lo mismo con lo del punto de fusión. Se meten y entonces les cuesta más solidificar. ¿Vale? Entonces disminuye el punto de fusión. Eso es simplemente porque hay una sustancia extraña, entre comillas. ¿Vale? También tengo la presión osmótica, ¿vale? Que también depende de la sustancia. Luego tenemos el cambio en la presión de vapor. Luego vamos a ver los electrolitos disueltos, cómo me cambian, ¿vale? Las propiedades, ¿vale? De una disolución. Y vamos a ver también la solubilidad de los gases, ¿vale? Vale, entonces estos son, ¿vale? Las propiedades así más tal y lo otro influyen en las... Pues vamos con el primero. Las fórmulas que me tengo que saber, básicamente, ¿vale? Vamos con las dos primeras, que son las más fáciles, hacemos unos cuantos ejercicios y luego vamos cambiando. ¿Qué pone solubilidad? De los gases, ¿vale? Cómo varía la solubilidad de un gas, ¿vale? ¿Vale? Pues me voy a quedar... Empezamos con estas dos. Esta fórmula seguro que os la sabéis, que la habéis visto. Temperatura de ebullición menos la temperatura de ebullición cuando el disolvente está puro es una constante, ¿vale? De la constante de ebullición por la molalidad. Y la temperatura de fusión pura menos la temperatura de fusión es la constante de fusión por la molalidad. Uy, una molalidad de 3 euros. Fusión o también a veces crioscópica, ¿vale? Es lo mismo, ¿eh? Lo mismo de a veces, ¿vale? Puedo poner crioscópica, puedo poner de fusión, es lo mismo. Estas son las fáciles y empezamos por ahí. Repite un segundo. La del cero es... La pura. La pura, vale. La pura. Y El disolvente puro tiene una temperatura de fusión y una temperatura de ebullición. Y esa temperatura de fusión y de ebullición cambia en función de si yo le añado un soluto. ¿Vale? Entonces, dependiendo de la molalidad de la disolución, pues, ¿vale? Y mirar cómo van los signos al revés. Claro, porque aquí es el punto de ebullición aumenta, este es más grande que este,
Y como aquí disminuye, pues este es más pequeño que este, pues, ¿vale? Y lo otro es temperatura crítica o inventado. ¿El qué? TC. Crítico. No, crítico no. Ah, vale, crío. O sea, sí, de Crioscópico. crioscópico, jolín, ya está diciendo criogina, no, mamá, ¿vale? Es lo mismo, crioscópica, difusión, la verdad es que se ven las dos. Me gusta un poco más la C, pero despista más. Entonces, en el instituto es verdad que los alumnos, si se lo pones así, es como que se lían menos. Fusión, ebullición, como que lo ven más claro. ¿Vale? Venga, pues ahora vamos a hacer algún ejercicio de estos. El 11. Venga, vamos con el 11. De la 4, ¿no? Sí, para que así hacemos uno, lo que nos sale, nosotros, y vamos subiendo. Sí, ahora vamos a estar con la ficha 4. Pues El sí, 11. poniéndolo ahí. En la pizarra denunciado. Sí. Un poco así los datos. Sí, voy. Estaba buscando el enunciado. Vale, voy a borrar y pongo el ejercicio 11. Y el ejercicio 11 dice, se disuelven 0, el 11, se disuelven 0,572 gramos de resorcina. En 19,31 gramos de agua. Y todo esto lo junto. Y esa disolución hierve a 100,14 grados Celsius, o Celsius, no sé, con lo de grados Celsius ya no sé, eso le pone, pero que soy muy baja. Y luego me pone calcular la masa molar de la resorcina, es lo que me piden, sabiendo que la K, la constante microscópica, es 0,52 grados por mol. Venga, este está chupado. Aquí también hay que hacerlo primero y luego sustituir. Puedes ir sustituyendo como... A ver, es que esto es tan chorra. Luego hay otros un poquito que van complicando, pero como luego te juntan esto con estequiometría y con todo, lo practicamos un poquito y así te podéis, si queréis, despejar, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? No me lo dan, pero evidentemente la temperatura de fusión del agua, de ebullición, exactamente, es 100, ¿vale? Me la dan, pero la puedo usar. Por lo tanto, puedo poner la fórmula 100,14 menos 100 es igual a la constante por la molaridad. Kilos de disolvente. ¿Y qué? 0,572 partido moles de la resorcina esta famosa, o la de espejo sin equivocarme, a correr. Claro, que todo es todo de golpe. Yo también lo hubiera... Yo hubiera Claro, hecho yo estaba, Claro. claro, yo he hecho eso. Yo Eso estaba también haciendo preguntaba, eso. digo, se puede hacer. Es que vas perdiendo decimales. ya. Vas perdiendo decimales por el camino. Si quieres puedes poner T de ebullición menos T de ebullición pura por... no sé poner aquí cómo poner esto. Es que no quiero poner. Pongo la masa en kilos de disolvente partido Sí, yo no me acuerdo. la Sí, K. Exacto, yo no. Yo
si no lo hago por partes, la voy a liar. Yo no meto todo lo junto. Vale, pero bueno, el ejercicio no tiene misterios. ¿No? Venga, probar el 12. Voy a poner aquí los datos del 12. Se disuelven 5,65 gramos C16 H34 en 100 gramos de benzol. Se observa una elevación del punto de ebullición en 0,66. Quiere decir que hay un incremento de T de 0,66 Celsius. Y te piden que calcules la K. Facilísimo, ¿no? Bueno, facilísimo, ¿no? Tengo que buscar la masa del benzol. Ah, bueno, no me hace falta la masa del benzol. ¿Se funciona? Lo que necesito es esto. A ponerlo ahí. Las más, eso nos lo darían. Sí, te dan. O me dan por lo menos una tabla periódica o algo. Claro, no, te lo dan, sí, te dan los datos que necesitas. De todas maneras, aquí, bueno, el carbono y el hidrógeno tampoco será un super Pues problemón, sí, pero te lo tienen que de dar. repente me dicen a mí resorcina y... No, pero la resorcina no necesito la No era lo que me resorcina. pedían, pero que sí, en este Sí, ejercicio... pero por ejemplo en uno es de la pues, urea y no salía, pero se supone que sí que te lo tienen que dar. Si Vale. no te lo dan, está jodido. Bueno, pones todo el proceso y ahí lo dejas. Claro, dice, no, pues la fórmula de la urea. Pero sí sé cómo habría que hacerlo. Ya. A ver, yo supongo que sí que te lo dan, sí, no es... A ver, tiene que ser algo muy... El butano, pues si no te sabes el butano, te fastidias. Pero, Ya. o sea, dentro de de cosas normales. Eso te iba a decir. Eso bueno. Vale, entonces- Tiene un mal nombre que igual yo no sé... ¿Bien? Esto bien, ¿vale? Pues hay también, si queréis, el 14, el 13, el 14, el 15, que son el 16, el 17, son como primos hermanos, ¿vale? ¿De oposición o son...? Sí. Bueno, son para repasar, pero sí, ya vamos a entramos en posición ya. ¿Vale? Vale, y ahora vamos a ver... Nos vamos a dejar la presión osmótica para después, que es un rollo, y nos vamos con la disminución de la presión de vapor, con la ley de Raoult, ¿vale? Estos son fáciles. Lo que pasa es que estos los combinan con más cosas. A ver, probaría uno. Mira, le vamos a hacer... A ver si era... 27... Sí. No, vale, venga, vamos con la disminución de la presión de vapor, que estoy así. Esto sí, ¿no? Esto era más o menos fácil. Se acordaba más o menos de esta formulilla, ¿no? ¿Borro? Vale, pues vamos. Ley de Raoult, y estos ejercicios sí que son un poquito más, no son difíciles, pero sí que es verdad que es algo que se nos olvida un poquito más, ¿vale? ¿Eso es lo de la presión osmótica o lo de cambiar el No, la presión osmótica la voy a dejar para después, porque... La presión osmótica la dejamos para el próximo día y vamos a hacer este que es un poquito más... que después de los problemas de física no quiero meterme en jardines, ¿vale? Vale, disminución de la presión de vapor.
Vale, es la ley de Raoul. Por lo menos el nombre nos suena, ¿no? Sí. La ley de Raoul. Porque me suena porque nosotros Sí, ¿vale? Ley de Raoul. Teníamos dos así con los gases que eran chulas, que era la ley de Raoul, que la vamos a ver ahora, y por otro lado, la ley de Dalton, que también tiene que ver con los gases, que es una chorrada, y es que la presión total es la suma de todas las presiones parciales de los gases, ¿vale? Que era sí. Luego estaba la de Henry, pero ya otro día. Vale, pues la ley de Raoul. Puede pasar dos cosas. La ley de Raoul es cuando yo lo que tengo es una disolución, ¿vale? Donde tengo un soluto no volátil. No necesariamente. Puede ser que también, ¿vale? Bueno, pues la ley de Raoul, y puedo tener también un soluto que sea volátil, ¿vale? Entonces yo puedo tener un disolvente que es volátil y le añado un soluto. Por el hecho de añadir un soluto, disminuye su presión de vapor. Pero el disolvente sí que tiene que ser. Claro, si estamos hablando de presión de vapor, Oh, ¿vale? Es un disolvente que más o menos, ¿vale? Pues se va evaporando en función del espacio y la temperatura y tal que tiene, pues se va quedando ahí con una presión de vapor. Pero si yo le añado a ese disolvente un soluto, esa presión de vapor disminuye, ¿vale? Ese soluto que yo le añado puede ser volátil o no necesariamente tiene que ser volátil, ¿vale? Entonces la ley de Raoul me dice que esa presión, la presión del disolvente es la presión que tú tendrías ese disolvente puro multiplicado por la fracción, ¿vale? Molar que tenga la disolución, ¿vale? Eso no es volátil. Sí. Aunque el volátil en el fondo es lo mismo, solamente que pasa la ley de Dalton, y es que al tener volátil el disolvente y el soluto, al final la presión total se ve afectada. ¿Por qué? Porque tengo dos cosas que son volátiles, ¿vale? Y entonces la presión puro menos la presión en disolución es la fracción molar por la presión pura, ¿vale? Es un poco ahí, pero normalmente lo que hago es que cuando yo lo que tengo son dos cosas que son volátiles, aplico dos veces esta ley y la presión total me sale un poco todo y ya está, ¿vale? Vale, pues ¿Puedes repetir un momento? sí, Marina? La P normal es la P. la presión después de haberle metido el soluto. Vale. De la disolución, digámoslo así. Que aquí he puesto presión de disolución, pero claro, si el disolvente no es volátil, esta presión, imagínate que el disolvente es la letra A y el soluto es la letra B. Vale, pues entonces, el A, la presión de A con respecto a la presión de A que habría si estuviera puro, está multiplicado por la fracción molar de la cantidad de B que yo tenga disuelta. ¿Entendéis? Es decir, como B no es volátil, la presión que yo voy a tener solo va a ser de disolvente. La presión de vapor que voy a tener solo será disolvente. Y será distinta a la que sería si estuviera solo, multiplicado por la fracción molar del soluto que yo tenga disuelto. Como las fracciones molares siempre son menores que 1, pues al final esta presión es más pequeña que esta. Por eso la disminución. ¿Qué pasa? Que si el disolvente es volátil, o sea, el disolvente, perdón, si el disolvente y el soluto B, los dos son
volátiles. ¿Qué pasa? Que esta presión ya no es solo de A, es de un poco de la mezcla de la disolución. Porque ya lo tengo, aquí va a estar A siempre solo en el vapor, porque no va a pasar el soluto a la fase vapor. Sin embargo, si el soluto es volátil, sí va a haber soluto también en el vapor. Por lo tanto, la presión esta va a ser mezcla de los dos. Esa es la diferencia entre que sea volátil o no sea volátil el soluto. ¿Vale? Y la fracción es... vale. Fracción molar. Moles de B partido moles totales. Vale. Pues ahora vamos a hacer ejercicios. A ver. Tengo aquí un cargado de papeles y como estoy cambiando el orden de lo que tenía pensado. Bueno, el 23, que es el primero que hay. ¿Vale? La página 7, hacemos el ejercicio 23. ¿Bordo? El 23. El 23 dice, determina la presión de vapor. Que nos estamos pegando los bostezos. ¿Una qué? Nos estamos pegando los bostezos, ya está. Vale, determina la presión de vapor de una disolución acuosa de sacarosa, que está formada por 43,68 gramos de sacarosa en 245 mililitros de agua. Todo esto junto, me dicen que la densidad del agua a 25 grados es 0,9971 gramos partido mililitro y que la presión en vapor del agua, o sea, pura, lo de PV, no sé por qué lo pongo, tampoco es necesario, es a 25 grados, que es donde estamos trabajando, es 23,756 miligramos de mercurio. Problema. Necesito la fórmula de la sacarosa, que no me la sé. La buscamos. C12H22C11. Vale. Solo es... No. C11H22. No, Que lo que no sabemos C12, es... C12. A12. Sí, Que no sabe. H22 Ya. o 11. Vale. Pues ya está. Ahora hacerlo. Aquí no es muy tampoco. Yo no sé si la sigo o no, no lo Pero algo así siempre. Vale, hago. Bueno, así algo. Venga, va. Este es fácil, para romper el hielo. Fórmula. Cada vez que ponga una fórmula que tenga nombre, le pondré el nombre al lado, si me lo sé, claro.